Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de psicología. En esta tutoría vamos a continuar con la corriente psicoanalítica, pero precisamente en el segundo modelo de aparato psíquico. Si bien nosotros ya en una de las tutorías anteriores habíamos hablado sobre los orígenes del psicoanálisis y además sobre el primer modelo de aparato psíquico. Habíamos dicho de que el fundador de esta corriente teórica fue Sigmund Freud. Sigmund Freud era un médico neurólogo que ejercía su profesión como médico en Viena, precisamente en la capital de Austria, y a partir de síntomas que van a presentar ciertos pacientes en su consultorio que tenían que ver con parálisis en diferentes sectores del cuerpo, a Freud digamos que estos síntomas le resultaban un poco desconcertantes, al igual que a las ciencias médicas de esa época, ¿sí? Esto se da aproximadamente a finales del año 1800. Entonces Freud él va a empezar a investigar, sacarse esta duda sobre estos síntomas y va a empezar a investigar en el campo de la salud mental. Él aquí va a empezar a utilizar un método que es el método de hipnosis, en donde va a empezar a trabajar con sus pacientes para poder investigar, ¿sí? Sobre estos síntomas que presentaban. Él aquí descubre lo que se llama saber no sabido, que sería una faceta en la que el sujeto recuerda y una faceta en la que el sujeto no recuerda. Y posteriormente a esto es lo que Freud va a terminar denominando inconsciente, ¿sí? Y todo este trabajo, ¿sí?, que él va realizando con sus pacientes y el uso del método de hipnosis lo va a llevar a abordar una corriente teórica que es el psicoanálisis. Él abordó esta corriente teórica en el año 1900, ¿sí? Bien. Freud en el año 1899, él va a publicar un texto que se lo conoce como Interpretación de los sueños. Y para la comunidad científica, este texto fue considerado el primer texto psicoanalítico. Freud aquí va a hablar todo sobre cuestiones que tienen que ver con los sueños, como por ejemplo los mecanismos que construyen el sueño. Él también da ciertas definiciones, que es el sueño para él. Además también habla sobre los diferentes tipos de sueños que existen, ¿sí? Y aparte de hablar sobre todo lo que tiene que ver con los sueños, él aquí, en este mismo libro, va a publicar el primer modelo de aparato psíquico, ¿sí? Y este primer modelo de aparato psíquico va a estar conformado por instancias o sistemas. Y estas instancias o sistemas van a ser la conciencia, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Bien. Y Freud cuando habla del aparato psíquico, ¿sí?, y esto es importante que lo aclare, porque quizás muchos se preguntarán, ¿pero qué es el aparato psíquico?, ¿no? El aparato psíquico no es un órgano que nosotros podemos encontrarlo en alguna parte de nuestro cuerpo, sino que en realidad es un concepto abstracto, ¿sí? Y Freud va a utilizar a este aparato psíquico para poder demostrar o explicar cómo funciona la mente del ser humano durante la vida de vigilia y durante el sueño, ¿sí? Bien. 23 años más tarde, ¿sí?, precisamente en 1923, Freud va a publicar un nuevo libro que se llama El yo y el ello. Es un libro psicoanalítico que se lo considera bastante complejo, ¿sí?, de poder entender, que creo que, desde mi punto de vista, creo que ni Freud habrá entendido lo que escribió en ese libro porque, sinceramente, es muy complejo. Bueno, él va a publicar este libro y aquí va a hablar y publicar el segundo modelo de aparato psíquico, ¿sí? Bien. Y este segundo modelo de aparato psíquico va a estar conformado por instancias o provincias, ¿sí? Aquí ya vemos la diferencia que hay con el primer modelo, ¿no? Porque si bien el primer modelo va a estar conformado por instancias o sistemas, este segundo modelo va a estar conformado por instancias o provincias, ¿sí? Ya aquí no habla de sistemas Freud, en este segundo modelo. Bien, y estas instancias o provincias van a ser el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Bien.
Ahora bien, podemos preguntarnos qué es lo que va a pasar con los sistemas del primer modelo, ¿sí? O sea, con la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Bueno, Freud va a hacer referencia a estos tres conceptos en este libro, el yo y el ello, en las primeras páginas de este libro, en donde él básicamente lo que va a decir es, va a unificar, ¿sí?, lo consciente con lo preconsciente y lo va a denominar conciencia, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que va a pasar con el inconsciente en este segundo modelo? Bueno, el inconsciente va a seguir existiendo, pero no como un sistema, sino que como estados del yo, el ello y el superyo. Y cada una de estas tres van a tener componentes, ¿sí?, que van a ser conscientes e inconscientes. A ver, es decir, que Freud en este segundo modelo, él ya no va a hablar de preconsciente, ¿sí? Es decir, que lo va a unificar con la conciencia, el preconsciente, ¿sí? Él va a hablar solamente de conciencia e inconsciente en este segundo modelo, ¿sí? Bien. Y aquí voy a tratar de explicarlo de manera más lenta, ¿sí?, y sencilla para que se pueda entender, porque son tres conceptos bastante complejos en el psicoanálisis, que son justamente los conceptos de el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Bien. Cuando Freud habla del ello, Freud dice de que el ello es la provincia más antigua. ¿Y por qué es la provincia más antigua? Es la provincia más antigua porque tiene que ver con aquello que nosotros heredamos cuando nacemos. Además, el ello va a estar regido por el principio de placer. ¿Y qué es el principio de placer? El principio de placer tiene que ver con nuestros deseos, con las necesidades más elementales. Por ejemplo, un niño recién nacido, ¿sí?, un niño recién nacido que demanda todo lo que necesita o lo que quiere, sin importarle de que la persona adulta que va a satisfacer su necesidad pueda hacerlo o no. En este caso sería la madre, ¿no? Es decir, que el niño lo único que va a buscar es satisfacer su necesidad sin importarle si la persona adulta puede satisfacer esa necesidad o no. Bueno, esto tiene que ver con el principio de placer. Además, Freud habla del yo. El yo, mejor dicho, perdón, el ello es una raíz del yo. Freud dice de que el ello es una raíz del yo, ¿sí?, y que en el yo no todo siempre es consciente, sino que también tiene una parte inconsciente. El yo es aquello que nos va a permitir poder interactuar con la vida social. Además, también cuando hablamos del yo, es aquello que nos permite, perdón, no es, el yo además tiene que ver con aquello que nosotros creemos que somos. Y aquí el ello se va a encontrar inconsciente y reprimido.
Bueno, espero que se vaya entendiendo, ¿sí? Porque en realidad sí, son tres conceptos bastante complejos, ¿sí? Bien. Además, Freud habla del superyo. Y el superyo básicamente lo que va a hacer, ¿sí?, es compararse con el yo. Es decir, que lo que va a decir el superyo es: esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no se debe hacer. Básicamente a eso se va a dedicar, ¿no? A compararse con el yo. ¿Y cuándo surge el superyo? Surge cuando se sepulta el complejo de Edipo. ¿Y qué es el complejo de Edipo? Bueno, el complejo de Edipo tiene que ver con los deseos o enamoramiento de un niño hacia sus padres. Por ejemplo, cuando el niño se acapara más a la madre porque es con la que más tiempo pasa durante el día, y cuando el padre le quiere hacer upa, por ejemplo, lo rechaza, ¿sí? Tiene que ver con esto el complejo de Edipo. Es decir, que cuando se sepulta todo esto, surge el superyo. Bien. Bueno, esto básicamente sería lo más relevante sobre el segundo modelo de aparato psíquico. Traté de explicarlo de una manera sencilla para que se pueda comprender. Espero que se haya entendido. Nos vemos en una próxima tutoría.